La humanidad ya fue destruida y volvimos a empezar. ¿Y si la historia que nos contaron es solo el final de un libro mucho más grande? ¿Y si esta no fuera nuestra primera vez en la Tierra, sino un reinicio después de un olvido total? Imagina por un momento que nuestra civilización, con todos sus avances, sus ciudades rascacielos y su tecnología, no es la primera en alcanzar tales alturas. Imagina que, mucho antes de que aprendiéramos a escribir o a construir pirámides, otra humanidad ya había poblado este planeta. Una humanidad tan avanzada, tan poderosa, que sus logros rivalizarían con los nuestros, o incluso los superarían. Pero, ¿qué pasó con ella? La historia oficial guarda silencio, pero algunas pistas, dispersas por todo el mundo, sugieren una respuesta escalofriante. Fue completamente borrada, reducida a polvo, y de sus cenizas, la vida, y con ella la consciencia, resurgió una y otra vez. La idea de que la Tierra ha vivido múltiples reinicios no es nueva, aunque a menudo se relega al reino de la fantasía o la ciencia ficción. Sin embargo, hay un creciente número de voces que se atreven a preguntar si nuestro planeta es más resiliente y su historia más cíclica de lo que nos atrevemos a admitir. Los geólogos hablan de eras, los paleontólogos de extinciones masivas. ¿Y si entre esas capas de tiempo, entre esos grandes cataclismos que rediseñaron la faz de la Tierra, se esconde la verdad de civilizaciones olvidadas? Catástrofes globales, como diluvios inimaginables, impactos cósmicos devastadores o cambios climáticos tan repentinos y extremos que hicieron invivible el planeta, podrían haber sido los grandes niveladores. Eventos capaces de destruir no solo ciudades y poblaciones, sino toda memoria, todo registro de una existencia previa, obligándonos, como especie, a empezar de nuevo, desde cero, una y otra vez. La evidencia más fascinante y frustrante de esta teoría reside en las llamadas ruinas imposibles. En cada continente encontramos estructuras megalíticas que desafían nuestra comprensión de la tecnología y la ingeniería de la época en que supuestamente fueron construidas. ¿Cómo explicamos los bloques gigantes de piedra de Pumapunku en Bolivia, cortados con una precisión milimétrica, encajando tan perfectamente que ni una hoja de papel cabe entre ellos, cuando las herramientas de la época eran supuestamente rudimentarias? O los muros de Sacsayhuamán, en Perú, con sus colosales piedras de múltiples ángulos unidas sin argamasa, resistiendo terremotos a lo largo de siglos. ¿Y qué decir de las pirámides de Egipto, cuya alineación astronómica y maestría constructiva aún asombran, planteando preguntas sobre cómo y por qué fueron erigidas? Estas no son anomalías aisladas. En Baalbek, Líbano, se encuentran los trilitón, 3 bloques de piedra que pesan más de 800 toneladas cada uno, parte de un muro de un templo romano, pero que se cree que fueron la base de una estructura mucho más antigua. ¿Quién movió estas piedras? ¿Con qué tecnología? La historia oficial lucha por ofrecer explicaciones convincentes. Se nos dice que con rampas, tracción humana y herramientas de cobre, pero la escala y la precisión parecen burlarse de tales descripciones. Estas ruinas parecen susurrar historias de una civilización con conocimientos de ingeniería, matemáticas y astronomía que no deberían haber existido en su tiempo. Son como ecos de una tecnología que por alguna razón desapareció, dejando solo la sombra de su grandeza. Y no son solo las piedras las que hablan. En el corazón de casi todas las culturas antiguas, sin importar lo distantes que estuvieran geográficamente, encontramos un hilo narrativo inquietantemente similar. Los mitos, las leyendas, las historias orales, que se han transmitido de generación en generación, a menudo relatan lo mismo:
un gran diluvio que arrasó con la humanidad, la ira de dioses que castigaron al mundo, un ciclo de destrucción y renovación. Desde la historia de Noé en el Génesis, pasando por la epopeya de Gilgamesh en Mesopotamia, hasta las leyendas de los Hopi, los mayas o los aborígenes australianos, la trama se repite. Un mundo que termina para volver a comenzar. ¿Son estas solo fantasías de mentes primitivas? ¿O son la memoria deformada, fragmentada y simbólica de un evento global real que borró una civilización anterior? La coincidencia es demasiado impactante para ser ignorada como mera casualidad. Si una civilización avanzada hubiera existido antes que la nuestra y hubiera sido borrada, lo más probable es que no quedaran bibliotecas llenas de libros, ni archivos digitales, ni siquiera nombres de sus reyes o fechas precisas de sus imperios. Los cataclismos de tal magnitud no dejan espacio para el registro detallado. Lo que quedaría serían solo fragmentos, susurros en el viento, símbolos grabados en piedra que hoy no entendemos. Mitos deformados por el tiempo, por el boca a boca, a través de incontables generaciones que intentaron dar sentido a un pasado catastrófico que no podían comprender del todo. El trauma colectivo de un reinicio se manifestaría de formas que apenas podemos imaginar, transformándose en el folclore y las religiones que moldearon las primeras sociedades que resurgieron. Algunos investigadores, desafiando la ortodoxia académica, sugieren que esas civilizaciones perdidas poseían conocimientos y tecnologías que hoy apenas empezamos a redescubrir o que incluso superan nuestra comprensión actual. Hablan de una posible energía diferente, no basada en combustibles fósiles, sino quizás en la resonancia, la antimateria o incluso la energía del punto cero, que les permitía mover objetos masivos o iluminar ciudades sin cables. Imagina una ingeniería tan avanzada que les permitía construir las ruinas imposibles con facilidad, manipulando la gravedad o usando vibraciones para cortar y levantar piedras. ¿Y si esa conexión con el cielo de la que hablan muchos mitos no era solo espiritual, sino también una comprensión profunda de la astronomía, los ciclos cósmicos y quizás incluso la navegación espacial? Pero todo eso, cada descubrimiento, cada invento, cada logro cultural, se habría perdido en el gran reinicio, enterrado bajo capas de sedimento, hielo o agua, esperando ser redescubierto por una nueva humanidad que quizás está destinada a cometer los mismos errores. La gran pregunta que sigue en el aire es: ¿cuándo ocurrió esto? Hace miles de años, como sugieren las ruinas megalíticas y los mitos del diluvio. Antes del último periodo glacial, cuando vastas extensiones de tierra estaban cubiertas de hielo y el nivel del mar era mucho más bajo, ocultando posibles ciudades costeras, o mucho antes de la historia escrita en un tiempo que ni siquiera podemos concebir. La respuesta, o al menos las pistas más prometedoras, podrían estar enterradas literalmente bajo nuestros pies, esperando ser excavadas, bajo los océanos o en las capas de hielo polar que conservan secretos milenarios. Cada descubrimiento arqueológico que desafía las líneas de tiempo establecidas es una grieta en el muro de nuestra comprensión, un vistazo a un pasado que se niega a permanecer enterrado. Si la humanidad ya fue destruida una vez, o quizás muchas veces, ¿qué nos asegura que no volverá a ocurrir? Esta es la gran pregunta que resuena, una advertencia sombría y existencial. ¿Estamos en el umbral de nuestro propio reinicio, sin siquiera darnos cuenta? Los desafíos que enfrentamos hoy, el cambio climático, las tensiones geopolíticas, el avance descontrolado de la tecnología, ¿son los mismos patrones que llevaron al colapso de las civilizaciones anteriores? Tal vez la historia humana no sea una línea recta de progreso constante, sino un ciclo implacable, un ciclo
de construir imperios impresionantes, de alcanzar cumbres de conocimiento y poder, solo para caer ante catástrofes, ya sean naturales o autoinducidas. Luego, el olvido, la purificación del planeta y el lento y doloroso proceso de empezar otra vez, con solo susurros y fragmentos de un pasado glorioso. Y si este mundo ya terminó antes, la verdadera pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué momento exacto de este ciclo interminable estamos ahora? ¿Estamos al principio de una nueva era dorada o al borde del próximo gran olvido? Suscríbete para descubrir los misterios prohibidos de nuestro pasado y presente, porque lo que olvidamos podría repetirse.